Buenas noches, abogados. Nosotros somos el grupo número 3. Francis Janet Chávez, Elvia, Cristel y Olvin, Kevin. Somos estudiantes de la carrera de Derecho y pues hoy vamos a hablar sobre un tema dentro del Derecho Internacional. Y pues hoy vamos a hablar sobre... Bueno. Buenas noches, abogados. Nosotros somos el grupo número 3. Francis Janet Chávez, Elvia, Cristel y Olvin, Kevin. Somos estudiantes de la carrera de Derecho y pues hoy vamos a hablar sobre un tema dentro del Derecho Internacional Público. Las reservas y objeciones en los tratados internacionales son un mecanismo que permite que los estados se integren en el sistema jurídico internacional, pues manteniendo ciertos márgenes en lo que es la soberanía. La importancia de este tema pues es comprender cómo funcionan las reservas y objeciones, que es clave, ¿verdad?, para entender por qué algunos países participan en tratados multilaterales sin adherirse completamente a todas sus normas. Esto es especialmente importante en temas sensibles como son los derechos humanos, el medio ambiente o las normas penales internacionales, donde los valores y sistemas jurídicos de los países pues pueden variar. ¿Qué es un tratado? Antes de hablar de reservas, es importante recordar que un tratado internacional es un acuerdo formal celebrado entre estados u organizaciones internacionales y que es regido en el derecho internacional. Los tratados pues pueden ser bilaterales, multilaterales y una vez firmados y ratificados son vinculantes para las partes. Ahora sí, ¿qué es una reserva? La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 2 y 1, pues nos define como una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un Estado al afirmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a un tratado mediante la cual este Estado pues pretende excluir o modificar el efecto jurídico de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese estado. Pues esto significa que una reserva es una herramienta que permite a un estado aceptar el tratado en general, pero excluirse de ciertas obligaciones específicas. Un ejemplo pues sería, si un tratado internacional prohíbe la pena de muerte de forma absoluta, un país que aún aplica ahora puede presentarse esa reserva diciendo, acepto el tratado, pero excluyo lo que es la pena de muerte porque va contra la legislación penal. Y así el Estado se compromete con el resto del tratado, pero se excluye de esa parte. Los dejo con mi compañera Elvia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elvia Matamoros. Gracias, Janet, por esa introducción. Ahora les hablaré sobre cómo, cuándo y por qué se hacen las reservas en los tratados internacionales. ¿Cuándo se hacen las reservas? Las reservas se pueden hacer en 4 momentos distintos, siempre y cuando estén dentro del proceso de celebración del tratado. 1. Al firmar el tratado. 2. Al ratificarlo. 3. Al aceptarlo o aprobarlo. 4. O al momento de la adhesión, que es cuando un Estado decide incorporarse a un tratado después de que éste ya ha estado en vigor. ¿Cómo se hace una reserva? La reserva deben realizarse de forma escrita y clara y deben ser notificadas al depositario del tratado, que suele ser el secretario general de las Naciones Unidas u otros organismos destinados. Además, debe indicarse con precisión a qué artículo o disposición del tratado se refiere la reserva y qué parte se excluye o modifica. Y ahora, ¿por qué se hacen? Ahora bien, porque un Estado hace reservas. Hay varias razones validadas, entre ellas proteger principios constitucionales, si es una disposición del tratado. Contradice la constitución del país, se puede reservar.
respetar tradiciones religiosas o culturales. Esto es común en países con sistemas religiosos fuertes. Evitar conflictos legales internos, especialmente cuando hay diferencias entre el derecho nacional y el derecho internacional. No estar de acuerdo con alguna cláusula específica, pero aún así querer participar en el tratado. Importancia práctica. Gracias a las reservas, los tratados pueden tener mayor universalidad, es decir, más países se animan a participar porque pueden reservarse en el derecho de no aplicar algunos artículos. Esto se considera una estrategia de conclusión, especialmente en tratados de derechos humanos o temas globales. Ejemplos, perdón. Ejemplo ilustrativo. Imaginemos que un tratado ambiental prohíbe totalmente la caza de ballenas. Un país cuya economía depende parcialmente de la caza de subsistencia puede hacer una reserva o ese artículo lo puede justificar. Eh, que se trata de una actividad ancestral, de este modo puede adherirse al tratado sin sacrificar su cultura o economía. Sería toda mi participación, lo dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Cristel Alejandra Hernández Barahona, con número de cuenta 2022-160-151. Bueno, ya como tenemos un concepto de lo que son las reservas, que básicamente viene siendo lo que es un mecanismo legal previsto por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Esto lo que hace como tal una reserva permite que los estados puedan expresar ciertas condiciones para su participación en el tratado sin renunciar completamente a un tratado. Hablando acerca de lo que son las objeciones, básicamente cuando otro estado parte considera que la reserva está hecha por un estado afecta el objeto y también el fin del tratado, puede permitir una objeción. Entonces, una objeción en términos simples es una manifestación formal de desacuerdo y que también debe de hacerse por escrito. No es como que va a venir uno de los estados y va a decir que simplemente va a objetar el fin de esa reserva y que no le parece como tal, sino que también tiene que ir fundamentado por escrito. Entonces, dentro de un plazo tienen 12 meses a partir del momento en que se notificó la reserva o desde la fecha en que el tratado entre en vigor para el estado objetante, lo que ocurra primero, pero siempre va a caber lo que es el plazo de 12 meses. También encontramos en las objeciones que existe una variedad de tipos. Entonces, tenemos la objeción simple, y la objeción simple viene siendo una manifestación al rechazo completo de la reserva, pero no impide como tal que el tratado entre en vigor entre ambos estados. Es decir, la relación jurídica permanece, aunque la advertencia de desacuerdo respecto a las cláusulas reservadas. Como objeción número 2, también tenemos la objeción con efectos jurídicos. Entonces, estas vienen siendo un poco más fuertes porque no solo se rechaza la reserva, sino que también puede impedir la aplicación del tratado en su totalidad o en relación en el artículo objetado entre el estado reservante y el estado objetante. Entonces, esto ocurre especialmente cuando la reserva afecta principios esenciales del tratado, como por ejemplo los derechos humanos. Entonces, ya cuando sí se ven afectados en sí los derechos humanos y los derechos fundamentales, entonces es cuando entra como tal una objeción con efecto jurídico. Por ejemplo, imaginemos que un Estado firma un tratado sobre derecho de las mujeres, pero al hacerlo también reserva el derecho de no aplicar el artículo que prohíbe la discriminación de género. Entonces, ante esta situación como tal, otro Estado puede objetar diciendo, esta reserva es incompatible con el objeto del tratado y por tanto considero que mi Estado y también el Estado reservante al tratado no tendrá efecto respecto a este artículo. Entonces, algunos estados incluso pueden ir más allá, declarar que por razón de esa reserva, el tratado entero queda sin efecto entre ambos. Entonces, se puede como tal evadir que el tratado entre en vigor.
Entonces, básicamente este tipo de situaciones genera tensión diplomática muchas veces, pero también reafirma el valor normativo y protector de los tratados internacionales, sobre todo en materias sensibles como los derechos humanos, que fundamentalmente siempre se va a proteger como tal los derechos humanos, o también el derecho internacional humanitario. Ahorita, Kevin les va a dar una extensión a esta explicación que les acabo de dar con la ratificación de los tratados en Honduras. Bien, buenas noches, abogado y compañeros presentes. Mi nombre es Kevin Joel Aviles Torres. Yo les voy a hablar sobre lo que es la ratificación de los tratados en Honduras. Bien, en Honduras, la ratificación de los tratados internacionales es un proceso que involucra tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso Nacional. Es decir, el Congreso Nacional debe aprobar los tratados antes de que el Poder Ejecutivo pueda ratificarlos. Ya una vez ratificados los tratados internacionales, estos pasan a formar parte de lo que es el derecho interno de Honduras. Aunado a lo anterior, vamos a hacer la descripción de lo que es el proceso de ratificación de los tratados. Número 1, negociación y firma. Aquí en esta podemos desglosar que es el Poder Ejecutivo el encargado de hacer las diversas negociaciones, y esto lo va a hacer lo que es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hace la negociación y la firma y los tratados internacionales. Número 2, lo que es la aprobación del Congreso. El Congreso es el encargado de aprobar y de hacer lo que es el tratado que sea mediante un decreto legislativo. Número 3, sigue lo que es la ratificación. Aquí en este es porque una vez aprobado lo que es por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo ratifica el tratado, expresando así el consentimiento de Honduras en obligarse por cada uno de sus términos. Número 3, aquí es entrada en vigor. Bien, el tratado entra en vigor una vez que el acuerdo dicte lo que es lo establecido en sus propias disposiciones o de acuerdo con lo establecido en las leyes de Honduras. Por último, sigue lo que es la publicación. Este tratado va a entrar en vigor y en validez una vez que haya sido publicado en el diario oficial La Gaceta. Dentro de los objetivos principales de lo que es la ratificación de los tratados en Honduras, tenemos que los tratados en Honduras o en otros países son formalmente expresar lo que es el consentimiento de cada uno de sus estados en obligarse por sus disposiciones de acuerdo a lo que establecen los tratados internacionales, convirtiéndolos en partes del derecho interno de cada país. Con esto, pues, la ratificación asegura que las obligaciones contenidas en los tratados sean aplicables, exigibles dentro de las fronteras nacionales. En términos más específicos, la ratificación de los tratados en Honduras tiene los siguientes objetivos principales. Número 1, compromiso internacional. Número 2, integración del derecho internacional. Número 3, lo que es la cooperación y relación internacional. Y número 4, lo que es el desarrollo interno. En conclusión, a lo que es la ratificación y aunado a lo anterior, en ese mismo orden de idea podemos establecer que la ratificación de los tratados de Honduras es un proceso crucial que permite al país cumplir con sus compromisos internacionales, integrar el derecho interno en su marco legal y fomentar lo que es el derecho sostenible y la protección de los derechos humanos. Esa ha sido mi corta participación. Los dejo con el compañero Okelí. Bueno, buenas noches, abogado, compañeros. Vamos a darle continuidad. Mi nombre es Olvin Núñez y vamos a mencionar acerca de lo que son los ejemplos reales de reserva y algunas objeciones. Y para concluir nuestra presentación, les compartiré dos ejemplos concretos de reservas y objeciones que se han dado en tratados internacionales para que podamos visualizar mejor cómo funciona este mecanismo. Vamos a conocer dos de estos ejemplos. Tenemos primero lo que es la reserva de Arabia Saudita a la CEDAW. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es uno de los tratados más importantes de derechos humanos. Cuando Arabia Saudita se adhirió, hizo una reserva general indicando que aplicaría el tratado solo en medida en que no contraviniera la Shara islámica,
es decir, su sistema de derecho religioso. Y por lo tanto, pues, obtuvieron algunas objeciones de muchos países, entre ellos lo que fue Suecia, Alemania y Noruega. Objetaron esa reserva, afirmando que era demasiado amplia y que contradecía el objeto mismo del tratado, que busca eliminar la discriminación por razones de género. Y como ejemplo segundo tenemos lo que es la reserva de Estados Unidos al PIDCP, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual prohíbe la aplicación de la pena de muerte a lo que son los menores de edad. Estados Unidos, al ratificarlo, hizo una reserva señalando que no se comprometía a modificar su legislación interna, que en ese momento permitía esa práctica en algunos estados, y por lo tanto pues recibió también cierto tipo de objeciones por parte de lo que fueron los Países Bajos, Finlandia y España. Estos presentaron objeciones firmes a esa reserva por considerarla incompatible con el respeto a los derechos humanos universales. Estos ejemplos pues nos demuestran que aunque las reservas permiten mayor flexibilidad, también pueden provocar tensiones diplomáticas y poner en duda el compromiso de ciertos países con los valores universales que el tratado busca promover.